Muy buenas a todos y bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno con una de las figuras más complejas, misteriosas y, la verdad, más debatidas de todo el universo Star Wars. Un personaje que, casi 20 años después de que lo conociéramos, sigue fascinando a millones de fans. El gran Revan. Para mucha gente, Revan es simplemente esta imagen. Una máscara mandaloriana súper icónica y dos sables de luz. Pero, claro, detrás de esa máscara se esconde una de las historias más contradictorias de la saga. ¿Es un héroe? ¿Es un villano? Pues la respuesta, como vamos a ver, depende mucho de a quién se le pregunte y sobre todo de cuándo se le pregunte. Y es que Revan ha sido todo esto a la vez. Un caballero Jedi que se enfrentó a sus maestros, un Lord Sith que casi aniquila la galaxia, el salvador que la unió y el conquistador que la sometió. A la vez, un avatar sin rostro para el jugador y un personaje con una historia y una personalidad muy definidas. ¿Cómo puede ser todo esto posible? Bueno, para entender este lío vamos a seguir un camino muy claro. Primero veremos cómo se fue construyendo el enigma. Después vamos a analizar sus tres versiones principales: el héroe del primer juego, el salvador pragmático del segundo y la figura manipulada de las novelas. Luego nos meteremos en el debate central: ¿es un personaje o un avatar? Y para terminar, veremos por qué su leyenda sigue tan viva. Venga, vamos a sumergirnos en esto. La clave para entender a Revan es que no fue creado por una sola persona, ni de una sola vez. Su historia es, en realidad, el resultado de diferentes autores en diferentes épocas y cada uno tenía su propia visión. Fijaos, lo interesante de esta cronología es ver cómo cada obra cambió al personaje de raíz. En 2003, BioWare nos dio la gran revelación. Solo un año después, Obsidian lo reinterpretó por completo. Y casi una década más tarde, un intento de unificarlo todo acabó, para muchos, simplificando su enorme complejidad. Vamos a ver cada una de estas versiones. Y todo empieza aquí, con una idea que fue revolucionaria. El héroe de la historia era la persona que jugaba. Esto viene de uno de los mejores videojuegos de Star Wars de la historia y nos dejó uno de los giros de guión más famosos que se recuerdan. Imaginaos la situación. Durante todo el juego no se para de oír hablar de la leyenda de Darth Revan, el temible Lord Sith. Y de repente, ¡zas!, a mitad de la historia te sueltan la bomba. Tu personaje, ese al que le has estado dando forma y con el que has tomado decisiones, es ese mismo Revan, pero con la memoria borrada. Fue una revelación impactante, ¿de verdad? O sea, que el punto crucial aquí es que esta primera versión nos presenta a Revan como el clásico héroe caído, una figura un poco a lo Anakin Skywalker, pero con una diferencia fundamental. Su pasado está escrito, sí, pero su presente y su futuro, o sea, su redención o su segunda caída, dependen por completo de las decisiones de quien juega. Así que teníamos a Revan como un lienzo en blanco para el jugador, pero esa visión no iba a durar mucho. Solo un año después llega la secuela, escrita por un equipo totalmente diferente, y lo cambia todo. Coge la pregunta de ¿por qué cayó Revan? Y le da una respuesta mucho más compleja y trágica. Esta es la pregunta que plantea el segundo juego a través de un personaje increíble, la mentora Kreia. Lo que sugiere es que la caída de Revan no fue un simple acto de seducción o de ambición, sino una elección calculadísima, casi maquiavélica, para salvar a todos de una amenaza que nadie más era capaz de ver. Y esto es brillante, porque ilustra perfectamente cómo el personaje ganó una profundidad tremenda. Pasó de ser un Jedi caído a una figura casi filosófica, un líder que tomó una decisión imposible, sacrificando su propia alma por el bien de la galaxia. Básicamente se convirtió en un villano para que la República pudiera sobrevivir. Pasan 7 años, y ahora tenemos dos versiones de Revan, el avatar del jugador y el salvador pragmático. Y en un intento de unificar estas ideas para un nuevo juego masivo online, The Old Republic, la historia vuelve a cambiar. Porque claro, la narrativa de un MMO necesita un villano claro, épico, y para lograrlo se introduce una tercera versión de Revan, que en el proceso simplifica radicalmente sus motivaciones. Y de repente, esa compleja decisión de Revan, ya fuera por ambición o por un sacrificio calculado, simplemente desaparece. Toda esa profundidad filosófica se borra de un plumazo y se atribuye a la dominación mental de un antagonista nuevo y todopoderoso, el emperador Sith BT-8. Al hacer esto, la versión más nueva le quitó gran parte de su capacidad de decidir al personaje. Lo transformó de una figura decisiva y trágica a una víctima, un simple peón. Y claro, para muchísimos fans, esto fue una simplificación que sentían que traicionaba la complejidad que habían construido los juegos anteriores. Y todo esto nos lleva al meollo del asunto, al conflicto central que define a Revan. ¿Quién es realmente? ¿Es el personaje con una historia fija del que nos hablan? ¿O es el avatar cuyas acciones definimos nosotros al jugar?
Para entender bien el debate, primero hay que tener claro qué significa avatar en este contexto. No es solo un personaje que controlamos, sino que es un recipiente para las decisiones y la personalidad del jugador. Es, por así decirlo, un lienzo en blanco. Y esto nos deja con dos Revan que parecen totalmente incompatibles. Por un lado está Revan el personaje con una historia y unas motivaciones súper concretas, como se explora en el segundo juego. Y por otro, Revan el avatar, cuya identidad la definen nuestras acciones en el primer juego. Ambas visiones tienen sentido por sí solas, pero la verdad parecen chocar de frente. Pero la conclusión crucial es que no hay por qué elegir. Revan es una mezcla fascinante de ambos conceptos. Tiene una historia de fondo ya establecida, pero el momento más importante de su vida, su presente durante el juego, está en manos de quien juega. Es un personaje y un avatar al mismo tiempo. Entonces, ¿por qué un personaje con una historia tan caótica y contradictoria sigue siendo uno de los más queridos del universo Star Wars? Pues precisamente por eso. Su complejidad es, en realidad, su mayor fortaleza. El poder de Revan reside en esa ambigüedad. La máscara lo convierte en un símbolo. Sus diferentes historias hacen que cada fan tenga su propia versión de Revan, la que considera correcta. Es un mosaico que han construido varios autores y, lo que es más importante, millones de jugadores. Al final, la historia de Revan es mucho más que la de un personaje. Es un ejemplo perfecto de cómo funciona la narración moderna, donde la línea entre el creador y la audiencia se difumina, y una leyenda se construye no solo con lo que se escribe, sino también con lo que se juega. Y esa es la pregunta final que nos deja este enigma. En un universo de historias compartidas y narrativas interactivas, quizás la idea de un único autor ya no tiene tanto sentido. Quizás la leyenda pertenece, en última instancia, a todos los que han participado en contarla.